Padre, bendito sea tu nombre por siempre. Cuánto te agradecemos porque estamos uniendo nuestra intención y nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, por medio de tu revelación de tu palabra, Señor. Y esta aspiración genuina de crecer en santidad, Padre, sabemos que siguiendo tu palabra, Señor, y tu guía, Señor, es como podemos lograrlo. De otra manera sería imposible, Padre. Por lo tanto, te pedimos que en esta tarde sea tu Santo Espíritu el que ministre no solamente la reunión, sino que toque, Señor, a profundidad nuestros corazones para que se haga tu voluntad. Guía a Miguel como siempre, Señor. Y todo esto te lo pedimos, te lo rogamos por el más grande nombre que podemos pedir, Señor. En nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues ahorita que estaba repasando el estudio, me doy cuenta de la cantidad de verdades que podemos estar nosotros recibiendo. Y esta parte que vamos a ver, que pues no creo que terminamos de ver hoy, pero precisamente nos exhorta a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces, recordando nada más esta parte del estudio que crecí en Santiago, el primer subtema fue avanzando hacia la meta, luego recordemos nuestro propósito y planear el crecimiento es la parte que empezamos a ver la vez pasada, ¿sí? Entonces, aquí nada más recordando que Dios se preocupa no tanto por lo que somos, sino por lo que hacemos. Por eso es tan importante desarrollar el carácter cristiano en nuestra vida. Y el propósito de desarrollar este carácter debe ser la razón dominante de nuestra existencia. O sea, una de las causas que a veces olvidamos es que nosotros venimos a este mundo para definir nuestra eternidad. No hay mayor objetivo. A veces nos preocupamos, por ejemplo, por nuestra familia, que les pueda ir bien, mal, o sea, los hijos, los hermanos, los nietos, y nos concentramos mucho si tienen progreso o necesidades espirituales o enfermedades o salud, pero lo más importante para nosotros, lo que tenemos que tener en mente, es que a esta vida venimos a definir nuestra eternidad. Nosotros ya sabemos, por lo que hemos estudiado, que Dios hace el llamamiento, que quien fue predestinado desde antes de la fundación del mundo es quien va a salvarse, que Dios es el que lo va a llamar, pero Dios nos mandó a predicar el Evangelio porque nadie sabe quién es, quiénes son los predestinados, ¿no? Lo importante es que el mundo debe escuchar y un día cuando estén en la presencia de Dios lo van a hacer. Van a tener que enfrentarse a Dios, como dice en Romanos, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aunque Dios haya predestinado, las personas que no vayan a ir al cielo son responsables de sus obras, de sus actos. Por tanto, el propósito de nuestra vida debe ser la razón preponderante o dominante de nuestra existencia. Y lo que vimos es que pues uno como creyente puede tratar, si ya dispusiste en tu corazón servir a Cristo, puedes establecer metas en tu vida cristiana, ¿no? De qué hacer, de cómo entregarte o qué compromiso tomar con el Señor. Pero la parte que veíamos es que tienen que ser nuestras metas realistas. Si son demasiado altas, serán inalcanzables y nos frustraremos, nos decepcionaremos. Si son demasiado leves o insignificantes, pues las cumpliremos y no veremos tanto chiste. Pero para nosotros lo importante es que las metas que nos pongamos en cuanto a nuestra entrega sean totalmente alcanzables. Y vimos la cuestión de que si, cuando una de las partes de la palabra, que si una persona sale a la guerra
y tiene un ejército de 10,000 contra uno que tiene 20,000, pues ve si puede enfrentarlo con 10,000 y derrotarlo, si no, pide condiciones de paz. Entonces, parte de esta enseñanza es que nosotros tenemos que calcular lo que podemos hacer, aunque nosotros ya sabemos que Dios es el que produce el querer como el hacer, también sabemos que Dios dispuso de antemano buenas obras para que estuviésemos en ellas. Entonces, no es tanto nuestras metas o nuestros propósitos, sino seguir el plan de Dios para ir descubriendo cuáles son estas metas. Por eso no es suficiente oír o leer la palabra de Dios, ni siquiera conocerla bien. Nosotros debemos ponerla en práctica. Recuerden, Santiago, no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Quieren apagar sus micrófonos, por favor? Porque se escuchan ruidos, ¿sí? Entonces, nosotros, como frecuente lo hacemos como ahorita, los domingos, podemos escuchar un sermón o podemos leer la Biblia y al rato olvidarnos de lo que leímos. Muchas veces vamos avanzando y nosotros debíamos hacer la prueba, a ver, de lo que leí, ¿qué asimilé? ¿No? ¿Qué puede ser práctico para mi vida? O sea, yo ahorita se los digo porque a veces solo nos concentramos en leer, recibimos la palabra, pero quizá nosotros deberíamos de añadir un ejercicio después de nuestra lectura, primero para recordar lo que leímos. Y podemos hacer ese ejercicio capítulo por capítulo. Luego ver qué enseñanza práctica para nuestra vida puede haber, qué podemos apropiar. ¿Sí? Si nosotros nos concentramos solo en escuchar, recuerden, no son los oidores los justos, sino los que cumplen. Entonces, por ejemplo, si tú sales de un estudio, así como los de domingo, y bueno, tienes después del estudio tus compromisos y todo eso, y a lo mejor en el mismo estudio estás concentrado en lo que vas a hacer más tarde, te puedes estar perdiendo de cosas elementales importantísimas para tu crecimiento. Por eso es tan importante que nosotros nos tomemos un tiempo para pensar qué asimilé. De estos estudios, al final, el momento de preguntas y respuestas es importante porque pueden surgir dudas y nos podemos afirmar, pero siempre tenemos que salir, tanto a leer como al acudir a un estudio, siempre tenemos que ver qué provecho trajo a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, es fácil leer la Biblia, mucha gente la lee, muchos incrédulos la leen, pero no es fácil asimilar o pensar cómo debemos vivir de una manera diferente. Recuerden, este mundo está bajo el maligno y Dios nos llevó a vivir una vida diferente, la vida de Cristo, formar a Cristo. La vida de Cristo está compuesta de obediencia y de santidad. Entonces, tú puedes disertar sobre muchos pasajes, puedes debatir inclusive sobre lo que puede significar, pero por más que sepas y puedas entrar en un juego de ideas, debatir o tratar de entender el significado, suponiendo que lo vivas, pero de que lo entiendas, pero no lo vivas, entonces carece de importancia. Entonces, no es suficiente exponernos a la palabra de Dios meramente. Debemos conducirnos en obediencia. Entonces, cuando oremos para preparar nuestros estudios, tenemos que decir, Dios, habla mi vida y lo que me muestres, dame la fuerza, el coraje, la voluntad de apropiarlo y vivirlo. Porque si conoces, aún entiendes y no haces, ¿sabes qué sucede cuando tú recibes una verdad que te llega al corazón? O sea, que le entendiste espiritualmente, etcétera, y no la vives, ¿sabes qué es lo que sucede? Después se vela lo que tú entendiste en ese momento. Si la enseñanza práctica no la asimilas y la sellas en tu mente, se va a velar. Después ya no te vas a acordar del sentido. Por eso es que en las escuelas es muy común que dejen las tareas. Las tareas tienen como propósito afirmar el conocimiento de la clase.
Así nosotros debemos tener el propósito de aplicar, de apropiar, meditar y aplicar y ejecutar para que se fije el conocimiento en nuestras vidas. Por eso Pablo les decía a Timoteo, a los filipenses, en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué Pablo decía muchas de esas cosas hablando de él? Porque en ese tiempo no estaba completa el Nuevo Testamento, no estaba completa la Escritura. Había muchas cartas que, por ejemplo, Pablo mismo escribió estando en prisión, que no circulaban. Entonces, para muchos que se habían convertido, el ejemplo de su vida era importante para que lo asimilaran los recién convertidos, que estaban formando iglesias. Pablo formaba iglesias, establecía ancianos y se iba a otros lugares. Por eso luego tenía la curiosidad de regresar a ver cómo estaba, o mandaba a sus discípulos, ¿no? Como Timoteo, como Tito, como le dice a Tito, los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos, repréndelas duramente para que sean sanos en la fe, ¿no? Entonces, nosotros estamos siendo un testimonio al mundo, pero primero tenemos que vivir la vida de que Cristo nos lleva a vivir, porque si no la vivimos, nuestro testimonio no va a tener fuerza. ¿Tú te atreverías a decirle a tus hijos o a tus hermanos, lo que ves en mí, síguelo y Dios estará contigo? ¿Te atreverías? Seguramente si dijeras esto, o serías arrogante, o tienes una conciencia cauterizada por el pecado y no te importan las palabras, o lo vives. Pero ¿quién puede vivir realmente lo que estamos aprendiendo de la Biblia? Entonces nosotros tenemos que saber que existe un sentido muy real y que no se puede medir de una manera cuantificable, las metas espirituales que Dios nos está demandando. Recuerden ustedes, Dios ha hecho todo por nosotros, desde darnos la vida, la salvación, las obras para que andemos en ellas. Lo cual quiere decir que también nos va a dar el entendimiento de lo que Él nos revela para ejecutarlo. Pero reiterando, si entendemos y no lo ejecutamos o no lo vivimos, se va a velar el entendimiento espiritual. Va a quedar solo como teoría. Y la teoría, para que sea una realidad, tiene que comprobarse y se convierte en ley. Así es el método científico. Todo lo que no está plenamente comprobado es teoría. Lo que ya está comprobado ya es una ley. Entonces, ¿cómo puedes tú vivir la vida cristiana o ser un testimonio de la vida cristiana? Solo viviéndolo. Y entonces, al vivirlo tú mismo, vas a entender el sentido real espiritual de todas las cosas y vas entonces a poder generar en forma real las metas espirituales. Muchas personas les cuesta mucho trabajo el poder diferenciar las metas materiales de las espirituales. Todos en esta vida tenemos anhelos, tenemos proyectos de comprar cosas, de viajar o cosas de ese tipo, comprar bienes, materiales, etcétera. Asegurar nuestro futuro. Y estamos concentrados en eso, la humanidad está concentrada en eso. Otros ni siquiera piensan en eso porque se dejan llevar por el placer y todo lo disipan. Pero la vida espiritual es totalmente diferente, porque la vida espiritual está generando eternidad. Por eso es que las obras que Dios preparó de antemano, cuando las asimilamos y las cumplimos, tienen recompensas eternas para nosotros. Por tanto, tenemos que aprender a diferenciar lo que podemos hacer en esta vida y lo que debemos hacer para Dios. Y para nosotros los que ya nos hemos convertido como hijos de Dios, nuestras metas ya deben cambiar, deben ser totalmente diferentes a las metas de este mundo. Por ejemplo, cuando oramos por personas que amamos,
nuestros familiares, pues no quisiéramos que les fuera mal, y si les va mal, anhelaríamos, y es natural, que les vaya bien, que salgan adelante. Pero podemos estar omitiendo que el objetivo de las pruebas es que pongas sus ojos en Cristo. Y aún nosotros podemos estorbar el plan de Dios cuando, sin sabiduría, los ayudamos a salir adelante, cuando no entendemos que Dios quiere quebrantar su vida. Dios quiere mostrarle su necesidad de él para que se convierta. Entonces, hay una diferencia muy grande entre las metas de este mundo, las metas materiales y las metas espirituales. Y como creyentes, tenemos que entender que una vez que Dios ya nos selló, nos salvó y nos selló por medio de su Espíritu, ya nuestro plan es otro. Tenemos que vivir por las cosas eternas. Y nuestra relación con nuestros semejantes tiene que tener como objetivo enseñarles o tratar de ayudarlos hacia la eternidad. Y eso es lo que Pablo hacía. Por eso dijo, repitiendo el versículo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ven? Entonces, los cristianos no podemos quedar atrapados en intentos de perseguir hazañas y proezas de este mundo externas, sino más bien tenemos que asegurarnos que estamos teniendo la medida, o como se dice de otra manera, dando la talla de lo que es nuestra nueva creación. O sea, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el parámetro? Jesucristo. Que Cristo sea formado en nosotros es la medida, porque no hay mayor fuerza y poder que el poder de Cristo. Y si ya no vives tú, como dijo Pablo, sino vive Cristo en ti, entonces eres un testigo fiel. Pero si todavía quieres vivir tú y Cristo no vive parcialmente en ti, entonces eres un creyente con doble ánimo, porque o eres o no eres. O vive por las cosas de Dios o por las cosas de este mundo. No se puede mezclar. Y como decíamos el domingo, si Dios ya se encarga de, o promete que va a suplir tus necesidades, si buscas el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de tus necesidades de acuerdo a lo que Él sabe que realmente necesitas, no de acuerdo a lo que tú crees que necesitas. Él siempre va a satisfacer nuestras necesidades materiales, cuanto más las espirituales, que son más importantes. Crecer en santidad, crecer en nuestra relación con Dios, va a significar que Él sacia nuestra alma, nos deja satisfechos en nuestra relación, al grado de llenarnos de Él, y cuando estamos llenos de Él, así como el vaso de agua, empezamos a derramar. Mientras el vaso esté vacío o medio lleno, siempre va a demandar, si tú le estás echando con una jarra, agua. ¿Hasta cuándo va a demandar? Hasta que se llene. ¿Cuándo va a derramar? Cuando se satura. Y ese es un ejemplo de lo que debe ser la vida cristiana. Nosotros tenemos que llenarnos de Dios al grado de que Él sature nuestra vida para poder derramar la vida de Cristo ante los demás. Mientras esto no sucede, nosotros siempre vamos a estar demandando. Y lo peligroso es que podemos estar demandando en forma equivocada. Y podemos estar reflejando un falso cristianismo. Entonces, los creyentes podemos quedar atrapados en el intento de perseguir hazañas y proezas externas por no estar viendo hacia adentro de nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que meditar en todo esto para poder afirmarnos en nuestras metas. Si tu mente está llena de ideas que no te llegan a concretar nada, entonces vas a ser como el mar en tempestad, arrojado de un lado a otro. ¿Y tus aguas qué van a arrojar? Cieno y lodo. Porque ¿qué podemos darle de testimonio a los demás de lo que es nuestra vida sin Cristo? Más bien, no damos un testimonio o damos un mal testimonio. Por eso en la familia es tan difícil que las personas puedan creer en Cristo, porque la familia ve nuestra vida a la luz de toda nuestra relación con ellos. Por ejemplo, con un padre, pues a la luz de toda nuestra existencia. Entonces, si no hay un cambio radical,
ellos van a vernos como siempre nos veían, con nuestras promesas, con nuestros berrinches, con nuestras desobediencias, etcétera. Así nos ven. Y cuando empezamos a vivir en santidad, ellos se concentran en nuestros errores para justificar su pecado. Entonces, ¿cómo puede cambiar la situación? Cuando nos negamos a nosotros mismos. Y entonces empieza nuestra vida a dar un testimonio muy poderoso, donde entonces es cuando pueden creer. La familia es lo más difícil que se convierta, porque reitero, tienen todo el antecedente de nuestra vida, ¿sí? Pero nosotros, por eso es que en forma práctica, debemos de establecer metas, pero espirituales, y metas en la realidad. Recuerden, estamos viendo los dones espirituales los domingos, pero también Dios preparó obras, y nuestras obras tienen un fundamento equivocado, pero las obras de Cristo son las obras del árbol bueno. Nuestras propias obras son las obras del árbol malo. Y el árbol malo, todo árbol que no da un fruto, es cortado y echado en el fuego. Igual las obras. Por tanto, todas las obras producidas sin Dios no sirven de nada, aunque tengan una idea de un cristianismo X. Pero si son las obras de Cristo, eso va a ser diferente, porque entonces son las que Dios preparó y esas son las que van a tener poder y un verdadero testimonio. Pero un detalle muy importante es que estas obras tienen un factor muy importante: la santidad. Tienen que ser hechas en santidad. Si nuestro propósito es crecer a la madurez y a la imagen de Cristo, esto no puede ser si no fuimos llamados para salvación y si no crecemos en santidad. Recuerden, el momento de la conversión ya Dios nos santificó. Recuerden, santo es apartado para Dios. Nos apartó, nos selló. Pero ahora la palabra santificación es que, podríamos decir, nos apartemos del mundo, que nos apartemos de la vida que vivíamos, por ejemplo, las malas palabras, ¿no? La Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia, necesaria para la sana edificación, ¿sí? A fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Entonces te podrías preguntar o cuestionar: ¿salen de mí todavía palabras corrompidas? Si salen, o sea, quiere decir que todavía estás viviendo, estás en este proceso y estás siendo reprobado, porque en la santidad no hay nada impuro. Si recordamos nosotros un poquito, todo lo que tuvo que hacer Israel cuando Dios se le iba a manifestar en el monte Moriah, cuánto se tuvieron que santificar, cómo tuvieron que aislar el monte. Nadie podía pasar de la cerca, ni siquiera un animal. Si aún un animal pasaba ese límite, tenía que ser apedreado o asaeteado. O sea, porque iban a enfrentarse a un Dios santo. Y lejos de Israel, de ese monte, solo Moisés subió. Cuando empieza Dios a hablar y el sonido como de trompeta empieza a crecer, se llenan de temor y de pavor, y por eso le dicen: ¿sabes qué? Mejor habla tú con Dios y tú transmítelo, porque sentimos que morimos. Y en un sentido, cada vez que nos enfrentamos a vivir en forma santa como Dios pide, tenemos que morir a todo lo que fuimos antes de Cristo. Por eso ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, los objetivos a los cuales como creyentes tenemos que seguir es los señalados por Dios para su pueblo, el plan que Dios le dejó a su pueblo, ¿sí? Nosotros, por tanto, tenemos que avanzar no en un conocimiento material o carnal o intelectual, sino espiritual. Y recuerden, todos tenemos una mente y recibimos
todo lo que recibimos de la palabra de Dios, primero lo procesamos intelectualmente. Y recuerden que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por tanto, cuando lo procesas intelectualmente, no entiendes el sentido espiritual. Entonces, ¿qué tienes que hacer con lo que recibes? Meditar en ello, anclarlo con la misma palabra y vivirlo. Cuando tú lo recibes y lo vives o lo obedeces y lo sigues, que es lo mismo, entonces lo entiendes espiritualmente. Por eso nosotros podemos estar viviendo nuestra vida cristiana llena de conceptos, aún de falsos conceptos, por ejemplo, de la iglesia donde salimos. Estaba lleno de falsos conceptos. ¿Y qué sucede si tú quieres vivir en los conceptos que vivías en la iglesia donde salimos? No vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas estaban orientadas a las obras. Nada más recuerden, se los voy a recordar. El famoso trabajo personal, que la mayoría de los que estábamos ahí tomamos. ¿A dónde estaba dirigido? ¿Se acuerdan ustedes? Al intelecto. Si te dice esto, dile esto. Y si te dice aquello, dile lo otro. Está dirigido al intelecto. Por eso fue un fracaso. Nos podemos confundir entonces de muchos aspectos que venimos acarreando de un mal cimiento. Por eso es que para poder llevar a cabo este proceso de santificación, tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? Como dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Obedeciendo, creciendo en santidad, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado la gracia, una vez que somos hechos hijos de Dios, para seguir adelante. Recuerden el capítulo 1 de Juan, porque de su plenitud tomamos gracia y tomamos todos y gracia sobre gracia. La plenitud de Dios es el Espíritu Santo en nosotros y gracia sobre gracia que nos va a permitir alcanzar los medios de gracia que Él mismo ha establecido. Nadie puede crecer por sí mismo, pero sí Dios pide que seamos diligentes en cuanto a lo que oímos, a lo que Él nos revela. ¿Para qué? Para nuestro beneficio y que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, nuestros objetivos como creyentes deben ser conocer en primer lugar, en forma profunda, las Sagradas Escrituras. Tú dirás, bueno, yo ya las leo, he leído la Biblia, de acuerdo a los años que tengas, ojalá la hayas leído mínimo una vez, pero puedes decir, ya le he leído 20, ya le he leído 30, ¿sí? Pero si tu alma no se ha alimentado de la esencia espiritual, entonces estás abismado. ¿Acaso no creen ustedes que el diablo no conoce la Escritura? ¿No tentó acaso a Jesús con la misma Escritura? ¿Por qué fracasó? Porque lo tentó en el sentido intelectual. Y Jesús conocía el sentido espiritual. Por eso Jesús venció al diablo. Y nosotros estamos en la misma lucha. El diablo nos va a atacar, va a tratar de que desconfiemos de Dios, va a tratar de que tomemos nuestra vida en nuestras manos, etc. ¿Cómo vamos a contrarrestar todo esto si Él sabe nuestros deseos, Él sabe lo que anhelamos? No porque lea nuestro pensamiento, sino porque nos observa, y no solo Él. Él tiene huestes espirituales de maldad, teniendo una observación constante donde ven nuestras miradas, nuestras debilidades, etc. Incluso nos pueden plantar ideas, pero nunca puede ser como Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu está trabajando constantemente en nosotros, desenmascarando todas esas cosas. ¿Pero con qué las desenmascara? Con la palabra de Dios. ¿Pero en qué sentido? En el sentido espiritual, como lo hizo con Jesús. Por eso es tan importante que nosotros
aprendamos a conocer profundamente las Sagradas Escrituras. Y esto tiene que ser algo que veamos como, así como comemos cada día, veamos como el alimento de nuestra alma, ¿sí? Solo así vamos a poder progresar y alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo. No es nuestro propósito material, no es que seamos famosos aún como creyentes o como predicadores que te puedan reconocer muchos. Si tú estás buscando propósitos así, ya fracasaste. El propósito en tu vida, y lo vimos ya anteriormente, en el 6º día y el 7º día, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver hace poco, es glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Entonces, si no tenemos este propósito, nuestro desarrollo espiritual se atrofiará de una manera radical, ¿sí? Si no, por ejemplo, complementamos la lectura, por ejemplo, con la oración. A lo mejor hay cosas que en la lectura no entiendes y que quizá nadie te pueda explicar de momento, pero tú puedes pedirle a Dios respuestas. Pero para obtener respuestas tienes que seguir buscando en la misma escritura. Eso es lo que te hace fuerte como creyente. Aprender a encontrar las verdades en la escritura, ¿sí? Aprender a vivir en forma ferviente nuestra vida cristiana, a tener nuestros tiempos verdaderamente de calidad, tanto en nuestros tiempos de lectura como en nuestra vida de oración. Así vamos a poder crecer espiritualmente. Recuerden, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahí está, ¿no? Para gastar en vuestros deleites. Santiago 4. Entonces, tenemos que cambiar nuestras metas materiales por metas espirituales. Tenemos que cambiar nuestro prestigio por humillación. Recuerden, 1 Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. No trates de exaltarte tú a ti mismo. Si alguien te ha de reconocer, que sea Dios, no tú a ti mismo, porque el que tú quieras obtener por ti mismo el reconocimiento te va a llevar a pecar, a salirte de la voluntad de Dios. Que sea Dios el que te reconozca, que sea Dios a quien tú quieres glorificar, ¿sí? Entonces es ahí donde la oración nos va a ayudar a depurar nuestra vida. Ahorita estoy hablando en el sentido, no tanto de las peticiones que tú haces. Tú puedes pasarte 3 horas leyendo una lista de peticiones y no te sirve de nada. Nada. Lo que Dios quiere en tu vida, en tu día a día de oración, es que primero vayas a su presencia, logres la comunión con Él. Tú puedes pasarte a veces hasta horas orando sin lograrlo. Por eso es muy común, o mejor dicho, es muy frecuente que se establezcan tiempos no de peticiones, sino solo de adoración, de reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Por ahí debemos empezar, porque a través de este proceso viene la verdadera depuración. Si no, siempre haz de cuenta que estás en un salón de clases. Empiezas a hablar y tu ser, tu carne, tu naturaleza humana está levantando la mano. Oh, espérate, yo quiero esto. Y sigues orando. No, pero yo quiero esto. Y se va a interponer en tu oración. Y te vas a privar del privilegio de adorar a Dios, que es lo más importante. Entonces, por eso de momento se canceló la lista de oración. Le dije a Ceci que ya no la pasara. Que no tiene caso llenarnos de una lista cuando es pobre nuestra vida con Dios. A veces no entendemos la esencia de todo. Pero si tú alimentas tu alma con tu pan diario, ¿no? Que es la palabra de Dios, y vas a la presencia de Dios para dar gracia. Recuerden, en la oración del Padre Nuestro, la estructura es:
reconocer la santidad de Dios, su poder, su dominio sobre la creación, la gratitud por lo que Él nos da, que Dios nos permita vivir una vida santa. Ese es el objetivo del Padre Nuestro. Y muchas personas lo pueden repetir, repetir sin entender la esencia de la oración. La esencia de Dios, de la oración es primero Dios, reconocer lo que Él es. Entonces, si nosotros no estamos alimentando nuestra alma de esta manera, no vamos a progresar mucho en la vida, en nuestra vida creyente. Se va a desarrollar, reitero, nuestro desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual verdadero va acompañado de un crecimiento en santidad. Va acompañado de objetivos reales que Dios nos va demostrando en su palabra. ¿Sí? Y se va obteniendo el poder de realizarlos a través de la oración. Veamos un poquito la vida de Salomón. Cuando Dios se le aparece en sueños y le dice, pídeme qué quieres que te dé. Una de las cosas más sabias que hizo este hombre fue decirle, Señor, soy joven, no sé cómo entrar ni salir, dame sabiduría. Y Dios dice, por cuanto estuvo en ti, no solo te voy a dar sabiduría, sino también te doy lo que no me pediste, etcétera, ¿no? Riquezas, viene, y nosotros vemos la vida de Salomón. ¿Pero qué le pasó a Salomón en el camino? Que no siguió creciendo en santidad. ¿Por qué no siguió? Porque empezó a actuar intelectualmente. Con esa sabiduría, en lugar de encauzarla al crecimiento espiritual que iba conformando, que querría decir que iba conformando su vida a las verdades espirituales, lo primero que hizo fue desobedecer. Dios le dijo que no tenga muchas mujeres, que no acumule muchos bienes, nunca te cases con ninguna mujer incrédula, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo? Casarse con la hija del faraón, un matrimonio político que le daba poder y fuerza. Y ya, fue perdiendo. Hasta que le costó el reino a su descendencia. Le fue arrebatado a su hijo. Entonces, si este hombre, que es el hombre más sabio, perdió la brújula, para que nosotros no la perdamos, tenemos que mantenernos humillados constantemente en la mano de Dios, pero no a la luz de, Dios perdóname de esto, no, a la luz de las Escrituras. Porque las Escrituras es la que nos hacen vernos como Dios nos ve, ¿sí? Entonces, Dios quiere o es necesario que nos involucremos en la adoración, por ejemplo, los domingos. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tan importante es tu domingo? Tú puedes asistir. Pero recuerden que siempre decimos, vengan preparados, oren por los sermones. Tú tienes que llegar lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en cada mensaje tenga libertad. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad, las verdades no nada más son más abundantes, sino son más entendibles para todos los que estamos en la congregación. Cuando hay falta de libertad, todo cuesta trabajo, no hay concentración, no se pueden anclar las verdades espirituales. ¿Ven ustedes? Necesita Dios reinar y empieza por cada uno de nosotros en lo personal. Entonces, involucrarnos en esto es preparar nuestros corazones y no es de, hay 10 minutos antes en tu carro ahí en el estacionamiento, Dios sigue el estudio. No, desde antes, desde que te despiertas. O sea, ¿quién de ustedes tiene un tiempo devocional antes del estudio del domingo? Ojalá que todos, ¿verdad? Yo sí, yo no nada más repaso mi estudio todo el tiempo, estoy trabajando todos los tiempos en ellos, además lo repaso y lo vuelvo a repasar en la noche y lo vuelvo a repasar en la mañana, después de mi tiempo devocional, porque sé que si Dios no hace la obra, en vano trabajan los que la edifican o los que la hacen. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios nos ha dado diversos medios de gracia y tenemos que aprender
a conocerlos y apropiarlos y vivirlos, establecerlos en nuestra vida. Si no, no diría Juan 1, creo es 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir que mientras más avances en tu vida espiritual, mayor va a ser la gracia para que cumplas tu vida espiritual. Mientras más te resistas, la gracia va a ser limitada. Si no, Jesús no hubiera dicho, pues Juan no hubiera dicho, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia no tiene límites, es un favor inmerecido y no tiene límites, pero ¿sobre quién la va a derramar Dios? ¿Sobre el que la menosprecie? ¿Sobre el que no la aproveche? No, porque la gracia de Dios representa la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros obtuvimos la gracia de Dios gracias al sacrificio de Cristo, donde Él pagó por todos los pecados de nuestra existencia. Tiene un valor incalculable, por eso Dios nos la regala. Por tanto, Él no la va a dar a quien la menosprecie, al que no la aproveche, al que sea flojo. No la va a derramar sobre él. ¿Quieres crecer espiritualmente? Tienes que empezar a trabajar espiritualmente. Ejercitarte en las verdades, en hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Entonces, un verdadero propósito, más que tener reconocimiento, que otros te vean como un buen creyente, cuánto sirves, no. Debe ser conocer mejor la Biblia. Conocerla a profundidad. Entrar en un estudio formal. Esto que estamos haciendo ahorita es un estudio formal. Por eso se llama el estudio Creciendo en Santidad. Es una serie de conceptos importantes que nos pueden ayudar a crecer. ¿Sí? Los estudios bíblicos proveen disciplina y estructura a nuestras vidas. Por eso es tan importante hacer un compromiso con Dios. Tú no estás haciendo un compromiso ni conmigo ni con nadie, sino con Dios. Y ahí es donde viene el verdadero efecto. Y eso es lo que nos va a ayudar a ser responsables en el estudio de la palabra. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Deberían ser los tiempos que pasas con Dios. Personalmente y socialmente como ahorita, o en grupo. ¿Sí? Tanto los miércoles como los domingos. A lo mejor tú puedes decir, no, hoy es reunión de oración, no es tan importante. Ni voy. Recuerden cuántas veces hemos dicho que uno de los puntos más importantes es nuestro tiempo de oración. Pero ¿qué tan formales estamos en esto? ¿Sí? ¿Qué tanto compromiso estamos realmente teniendo? Tú, por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, hoy me voy a presentar el estudio porque ya me sobró tiempo. Pero si estoy en otro asunto y no me da tiempo, pues no me presento al estudio. Puedes decirlo. Yo no te digo que forzosamente tienes que ir a todos los estudios, pero tienes que tener un compromiso con Dios. Porque aquí es donde estás obteniendo la doctrina. Yo le pido mucho a Dios que verdaderamente nos haga crecer en la sana doctrina. Es por lo que nosotros estamos luchando. Pero tenemos que ser responsables en el estudio de la palabra. Si no, vamos a tener lagunas en nuestro crecimiento espiritual y vamos a fallar. Tú puedes ser diestro en lo que conoces. Puedes dar clases de lo que has vivido. Pero no puedes ser diestro de la teoría. Ni puedes enseñar a otros lo que tú no has vivido. Por eso es tú primero. ¿Quieres servir a Dios? Primero, arregla tu vida. Primero, arregla tus pecados. Primero, establece tus metas espirituales, ¿sí? Entonces, si estamos viendo que los estudios bíblicos nos proveen de disciplina, nos dan una estructura espiritual para crecer, debe ser un compromiso con Dios, ¿sí? Entonces, también si asistimos a todos los estudios, no garantiza que vayamos a crecer si no nos comprometemos a obedecer. O sea, primer punto,
saber lo importante, preparar nuestros corazones, pedirle a Dios que sea su Espíritu el que nos revele, que sea la sana doctrina, pero tercer punto, comprometernos a obedecer. Por eso todo lo sustentamos con la palabra de Dios, para que nadie piense que es el criterio de quien dé el estudio lo que rige, sino que sea el criterio de Dios, porque Dios lo estableció en la Escritura. Por eso todo lo sustentamos en la Escritura. Por tanto, si no nos comprometemos a obedecer lo que Dios nos revela, entonces no vamos a aprender espiritualmente. Y si no vamos a aprender, no vamos a crecer. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios? En verdad, si somos como niños. ¿Por qué creen que Pedro tuvo que decir, versículo que la mayoría se sabe? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2, si recuerdan. Desead como un bebé lo que Dios revele para que puedas crecer. Para poder aprender verdaderamente, te da la clave este pasaje. Como un niño. Desead como un niño. Recuerden, el niño es creído. El niño le creen. ¿Por qué se vuelve un niño desconfiado? Cuando sus papás lo empiezan a engañar a sus hermanos. Cállate y te compro un helado. Y el niño piensa, un helado, sí me callo porque quiero el helado. Luego no se lo compra. Entonces, la próxima vez que pase algo y el padre le diga, cállate, compra el helado, no le va a creer, va a seguir así. Por eso vemos a niños haciendo semejantes berrinches. Por falta de disciplina. ¿Por qué? Pero porque los han decepcionado. Entonces vamos creciendo. O sea, incrédulos de lo que más dicen y hacen. ¿Sí? Pero Dios no es así. Por eso tenemos que establecer primero a Dios como nuestra meta. Y desechar todo lo que creemos que sabemos para que Dios nos lo revele. ¿No? Recuerden que Jesús dijo, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque al lavarlo, al encoger la tela, tira de la costura y se hace más grande el hoyo. O el vino nuevo en odres viejos, porque se rompe. Vino nuevo en odres nuevos. ¿No? O sea, mente vacía. Es lo que Dios requiere. Creída de lo que Dios dice. Yo no te digo que le creas a todo el mundo. Estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de Dios. Créele a Dios. Créele a su palabra. Si tú estás creyéndole a Dios en su palabra y te estás ejercitando en ello, todas las verdades se van a confirmar con lo que tú has leído en la palabra. Te lo van a confirmar. Pero si ignoras la Biblia, naturalmente lo vas a cuestionar. No obedeces porque eres desconfiado y porque cuestiones. Esa es la siembra de tu vida sin Dios. Irán engañando y siendo engañados. Imagínate el infierno. Así va a ser. Irán engañando y siendo engañados. Imagínate por toda la eternidad. Pero Dios es veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, tienes que estudiar, apropiar, vivir, llenar tu mente. Cuando llenas tu mente de la palabra de Dios, los pensamientos vanos e inútiles se disipan. La verdad de la palabra los echa fuera, porque entiendes, ¿no?, lo que es necesario. Como el ejemplo de Marta y María. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con quién te identificas? ¿Eres Marta o eres María?
Y Marta quería servir a Dios. Estaba preocupada como anfitriona, que era muy importante en la antigüedad. El anfitrión tenía que poner todo su empeño en agradar a los invitados. Era todo un proceso de cosas. O sea, si profundizamos un poquito en esto, tú pedías, pues no estaba mal Marta. Quería agradar a Jesús. Quería agradar a todos. Pero estaba sintiendo una carga. Por eso se queja. Así pasa cuando la gracia de Dios no fluye en nuestras vidas. Todo es una carga. Los estudios los domingos, levantarte temprano. Oye, pero yo me quiero levantar tarde. Es el único día que puedo. Ya trabajé todos los días de la semana. Merezco un día. Pero te privas del alimento espiritual. O sea, si tú llegas con el corazón correcto, nunca vas a salir de un estudio y decir, debí haberme quedado a descansar. Porque tienes el corazón correcto y vas a ser edificado, vas a ser alimentado espiritualmente, vas a ser motivado. Pero si no preparas tu corazón, pues todo te va a ser un peso. Siempre vas a estar cuestionando. Y vas a tener oportunidad de llenar tu mente de otras cosas. Porque cuando Dios no llena tu mente, entonces entran las vanidades ilusorias. ¿Y qué dice la primera de Samuel? No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Porque Jehová vuestro Dios ha querido haceros pueblo suyo por su grande nombre. Ahí está. No me acuerdo exactamente de la cita. Casi estoy seguro que sí es primera de Samuel. Pero no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y a Dios se lo está diciendo Israel y te lo dice a ti. Tú eres el Israel espiritual, tú eres el Israel de Dios. Cuando te convertiste eres israelita, eres hijo de Abraham. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo por su grande nombre. Tú tienes la verdadera élite espiritual, no los que en este mundo tienen dinero y poder. La verdadera crema de la sociedad somos los hijos de Dios. Aunque ahorita todavía no recibamos el reino. Estamos bajo tutores y cuidadores hasta el momento. Dios nos está preparando. Y ese debe ser nuestro objetivo. Imagínate que llegues a tomar el poder, por decir algo, eres heredero. Cuando llegas al trono, antes los tutores y cuidadores te decían qué hacer, qué aprender. Pero cuando llegas tú ya tienes la responsabilidad. Si no aprendiste bien, vas a ser pusilánime. No vas a saber cómo comportarte. Y así nos pasa en la vida. Cuando no tomamos cuando no generamos estas convicciones, cuando no hacemos esta disciplina de nuestra vida. Entonces reitero, que estés en los estudios, que asistas a ellos, no garantiza que vas a crecer si no te comprometes a obedecer y seguir lo que aprendes. Recuerda, nunca vas a poder tú cuantificar el progreso de un alma con medidas humanas, con medidas estándares. Solo es el Espíritu, solo Dios es el que sabe, pero Dios es el que hace la obra y Él dice que la va a perfeccionar. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, pero tu disposición de corazón va a catapultar tu crecimiento espiritual y tu necedad y tu resistencia lo va a frenar. Si no, Dios no hubiera puesto el ejemplo de las minas, etcétera, de las monedas. No lo hubiera puesto. Entonces, reitero, nunca vas a poder rastrear el progreso de un alma con medidas humanas cuantificables. Es solo el que lo sabe, pero sí puedes saberlo de acuerdo a tu entrega, de acuerdo a tu consagración, de acuerdo a tu progreso espiritual.
de acuerdo del uso que tú le estés dando a lo que Dios te revela y te enseña por medio de su gracia infinita. Entonces ahora cobra más sentido este pasaje de 2 Corintios 13:5, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cómo te vas a examinar? A la luz de tu criterio, ya fracasaste. A la luz de la competencia con otros creyentes, ya fracasaste, porque siempre te vas a creer superior a los demás. A la luz de obras humanas, ya fracasaste, porque son obras que se destruyen con el uso. Recuerden, en Hebreos capítulo 5, que dice, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es un sentido diferente al de Pedro de ahorita de niño. Aquí es que tú te quedes como niño. Todo el que participa de la leche, el que no crece, es inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El uso, conocer, obedecer, apropiar, vivir. Así es como te ejercitas. Entonces, cuando creces de esta manera, puedes vencer al diablo y al mundo. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está. Someteos a Dios. ¿Qué quiere decir? Conocer, obedecer, seguir y vivir. Resistir al diablo. Desenmascararlo con la misma palabra. El diablo va a tocar tus emociones. Va a apelar a tus sentimientos. ¿Por qué creen que el dicho más famoso que hay ahorita entonces, en todo lo que tú puedes ver en las series de televisión y todo eso? Sigue lo que tu corazón te diga. ¿No lo han escuchado? Claro que sí. Está lleno de esa filosofía. Pero quien conoce la Escritura sabe, ¿no? Engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Ve? Engañoso es el corazón. Ahí está la filosofía del diablo. Sigue lo que te dicte tu corazón. Y ahí está lo que Dios te dice. No creas en tu corazón porque es engañoso y perverso. Entonces, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana, tenemos que comprometernos con Dios, seguir sus caminos y morir y tomar tu cruz cada día. ¿Cómo? Muriendo a tus deseos, a tus expectativas. Pero nunca lo vas a hacer si no crees que lo que Dios te puede dar es mejor. Dios tiene lo mejor de lo mejor para cada uno de sus hijos. Y por eso es que cada hijo suyo lo que debe de buscar es seguir su voluntad. Nunca vamos a entender qué es lo mejor, porque todavía tenemos nuestra mente en las cosas materiales y perecederas, en las vanidades ilusorias. Pero lo que Dios nos da en su palabra, las metas que Él puso, las obras que Él preparó de antemano, es lo mejor de lo mejor. Porque tienen repercusiones eternas. Entonces, ¿vas a cambiar lo temporal por lo eterno? No te hagas ese fraude. Vamos a dejarle aquí por hoy. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, Señor, porque a través de él nos haces recapacitar y centrar nuestra atención en cómo debemos de vivir.
Realmente, Señor, queremos ser siervos obedientes. Queremos empezar a vivir una vida espiritual. Y sabemos que para que esto suceda tenemos que ir creciendo en santidad, en comunión contigo, cambiar nuestras metas por las tuyas, por las que tú ya estableciste en las obras que preparaste desde la fundación del mundo. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú moldees nuestros corazones y formes a Cristo en nosotros, Señor. Ese es nuestro verdadero anhelo, así que provee en nosotros toda la gracia para seguir y danos precisamente ese compromiso contigo. Y si lo tomamos contigo, Señor, lo vamos a tomar con los medios de gracia que tú dejaste como nuestra iglesia, para tomar precisamente esa parte de compromiso en cómo servirte, pues así lo estableciste tú. Señor, bendice a nuestra iglesia. Te pedimos que nos mantengas a todos en salud, en una pureza espiritual. Especialmente te pedimos por Pati López, que tú la sanes, Señor, completamente. Y Señor, pues también por Carlos con su hija mañana que ha de estar con ella pasado. En su operación, dale toda la gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.